Recording is on. Se me había olvidado grabar, amigos, perdón. Este, sí, incluso también este poema que a mí me gusta mucho, el de Laika, y donde ahí hay otro tipo de concepción divina, y que es este dios de Berkeley, que es como un dios que existe que aun cuando nadie lo ve, ¿no? Y entonces, ahí se pone como más complicada la cosa o más interesante, justo porque la divinidad ya no solo tiene que ver con lo humano, ¿no? Sino como que con estas existencias que son infinitas antes y después del ser humano. Y me parece que la figura de esta perrita es particularmente dura y porque pues es como un sacrificio por la ciencia, pero justo hay como una tradición de poemas escritos a laica, pero este me parece uno de los que más me gustan. Eh, Realmente es como esta con gran contradicción en la que ganamos las estrellas o algo así, o no sé qué ganamos, parece que nada por ahora creo, pero perdimos como a esta criatura que inocente. Y ¿alguien más leyó ese poema? Sí, a mí me parece muy curioso que muchas veces, como Laika, la imagen de Laika casi es desconocido en Rusia. Bueno, no es desconocido, pero como que solo recuerdan las ganadoras, que eran Belka y Strielka, que regresaron del espacio y nadie escribe poesía sobre Laika en Rusia, pero en Latinoamérica ya como que vi varios poemas que se trataban de Laika y me pareció pues muy triste, pero también creo que sí hay que honrar los héroes que no regresaron de sus batallas, ¿no? Y está increíble, como sí, como esa nota, como esa última oración o penúltima de que no se escuche el ladrido de Laika en ningún lado, es como esa sensación de aislamiento y de como justo como de no existencia o como no existencia de Dios en el espacio, me pareció como súper como conmovedora, sí. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta para América ahora mismo? Yo, yo quiero preguntar algo. Ay, perdón. Es que en tu poema que dice como invocación a la manera de María Zambrano, bueno, o sea, como dice Jaime, ¿no? En varios de los poemas que están publicados en estas revistas, mencionas a Dios, ¿no? Como, bueno, ya mencionaron el de Laika, y también pues obviamente en este que es como invocación a manera de María Zambrano. También en el del domingo, también mencionas como a Dios. Y yo quería preguntarte em, acerca de, o sea, me acuerdo que en la universidad leí algo de María Zambrano y me acuerdo que me gustó mucho como mm, la relación que propone como con Dios, porque recuerdo que justo pues como ella era poeta, pues tenía como pues como cierta postura, ¿no? Como acerca de la poesía y la divinidad, pero ya no me acuerdo. Entonces, pues quería preguntarte si tú nos puedes platicar un poquito de eso, ¿no? O sea, como de este hallazgo que tuviste como en relación con María Zambrano y pues también si, bueno, al respondernos esta pregunta probablemente pues nos platiques un poquito más como de esta relación que tienes como, de lo que nos acabas de platicar, ¿no? Como de esta, como cierta concepción que a la que has llegado de que de cierta manera como la poesía puede ser como una mediación eh, entre lo divino y como todo lo demás. Bueno, la historia un poco de cómo surge ese poema fue leyendo Claro de Bosque de María Zambrano. Y Zambrano habla mucho de esto que es la razón poética, ¿no? Y entonces yo leyendo eso hice relación con otras cosas de mi vida y más que todo ese poema es, a ver, ¿cómo digo esto? Yo sufro mucho la poesía y no en el buen sentido, en el mal sentido. Y entonces yo la siento como
castigo a veces y como una vocación que yo no pedí y que yo no quiero muchas veces. Y entonces es eso, es sentir como, lo siento si esto suena súper egocéntrico o mesiánico, pero el punto es que yo sufro mucho porque algo que va más allá de mi voluntad y mi fuerza y que es como un destino que se me puso ahí y que yo muchas veces reniego y que no quiero por razones ajenas a todo lo que estamos hablando, por razones personales muy locas. Y entonces eso es como a veces me siento como alguien a quien se le ha dado una misión y que no, y que reniega de ella un poco. Esto va a sonar horrible, no me estoy comparando en ningún momento, pero un poco como cuando a Jesús se le dice que se tiene que morir en la cruz y él no quiere y él se va a renegar de Dios en el huerto y se va a orar y decir yo tengo una misión pero no la quiero, un poco así. Y entonces va más por ahí ese poema en particular, como un llamado que me viene de algo que me sobrepasa y que yo no necesariamente lo acepto con los brazos abiertos, como que reniego un poco, pero al final es inevitable. A mí me parece muy interesante lo que dices y me encanta ese poema porque es como esta imagen que es como, primero me parece como de un cuento de fantasía oscura, así como esta aparición que es un rayo que va caminando y va dejando sus pasos. Entonces tiene como cierta surrealismo, pero es como una escena, pero después tiene esta intimidad en la que como que te pregunta, ¿no? Este rayo que si tú le invocaste, ¿por qué no estás como feliz o bien de tener enfrente esta fuerza? Y de alguna forma esa fuerza como que te invita a llevar a cabo esta misión, ¿no? Que tú dices que es como escribir y la poesía. Pero esa fuerza también siento que yo cuando leí también pensé que era como la muerte. Y claro que cuando hablamos de Dios, pues también estamos hablando de la muerte, porque justo es lo que nos conecta con mucho más con lo divino que cualquier otra cosa, la idea de lo perecedero. Y eso también me lleva a este otro poema hermosísimo, que es el de, déjame cómo ver porque no recuerdo cómo se llama, el de Cantos al Misterio, donde también hablas sobre tu propia muerte y tu propia mortalidad y la idea como de ese debate entre la angustia y el vacío, pero también entre el deseo de formar parte de como de las flores y como del recuerdo. Como tú crees que en donde en el medio en el que tú te desenvuelves la poesía es algo más que solo una escritura, o sea, ¿cómo lo vives tú como una cuestión social o una forma de vincularte con otros? Creo que me vinculo en cuanto leo poesía tal vez y en cuanto leo a otros, pero en realidad mi relación con la poesía y con la escritura en general es muy solitaria y, y supongo que luego existe la relación con quien me lee, pero eso ya es posterior. Sin embargo, es una tarea que hago sola y que tiene mucho que ver con lo íntimo y con lo privado y con la soledad en el buen sentido de soledad. Ujú. Yo tengo una pregunta, aunque no puedo como verlo dentro de tu poesía, pero yo siento que igual los procesos puede ser que los procesos de escritura o percepción de el espacio alrededor de ti misma ha cambiado bastante desde que tú tuviste que mudarte, ¿no? A otro país. Y me gustaría saber cómo ese tema de
pues migración o estar en otro lugar y también de como todo lo que está pasando en el lugar que dejaste, cómo ha influido tus procesos poéticos, escritura y tu visión, tu, pues, sí, tu percepción de mundo. Es curioso porque realmente creo que ha sido diferente mi experiencia a la experiencia de la mayoría de las personas, pero porque yo siento un profundo desarraigo en general. Entonces, la cuestión de migrar no fue tan pesada para mí como pudo haber sido para otras personas, porque en general yo me siento al margen siempre y un poco alienada y un poco desarraigada. Y eso me da una cierta perspectiva particular de la vida y de las cosas. Y ya con lo que tiene que ver con la poesía, pues yo no escribía en Nicaragua todavía poesía. Yo escribo desde muy pequeña, sin embargo, por razones de vida personales, hay una depresión muy profunda y cosas así, yo pasé muchísimos años sin querer tomar en serio esto y sin escribir. Entonces dejé de escribir en la adolescencia y luego volví a escribir ya estando acá en Costa Rica, a escribir más en serio y a publicar. Entonces yo no existía como poeta allá. Entonces fue algo que empecé a tomar en serio ya estando acá y creo que fue que estar aquí me dio ciertas condiciones que estar allá no me daban, condiciones espirituales, condiciones materiales y psicosociales. Entonces yo creo que allá era muy difícil para mí poder sentarme a escribir. Entonces dirías que, ahorita hay una pregunta, Diana, pero ahorita la retomamos. ¿Dirías que tu relación con la escritura lleva 8 años, digamos, de manera como como así como ahora es, ¿no? O bueno, Sí, más o menos, ¿no? más reciente aún, como empecé como en el 2020, sí. Pero desde niña yo escribía y desde niña yo leía poesía y desde niña yo estaba muy metida en el rollo de la literatura y yo decía, desde que tengo uso de razón, yo decía que yo, como los niños hablan que quieren ser cuando sea grande, yo decía que yo quería ser escritora o monja. Monja no fui, estoy casada, pero sí, pero luego la vida se atraviesa por los caminos de uno y entonces yo pasé muchos años en otras y volví a lo que yo quería hacer hace poco. ¿Y qué fue esas cosas que, digamos, hicieron parte de tu actual como tipo de escritura? Como fue como un tipo de lectura, fue como el conocer a ciertas personas o como alguna cosa académica, como cuáles son las cosillas como que actualmente te llevaron a donde estás ahorita en el lugar escribiendo. Bueno, como mencioné, toda mi infancia estuvo inmersa en la literatura y yo estudié un poco el canon nicaragüense cuando era niña y algo que creo que se me quedó muy inconsciente y los niños absorben mucho todo, entonces como que leí mucha poesía nicaragüense y mucha literatura nicaragüense y mucha literatura española también.
Luego seguí leyendo igual. En la universidad yo estudié filosofía y letras. Entonces esto siempre ha sido mi ambiente y siempre descubriendo lecturas que me cambiaron la vida. En la adolescencia, muy pertinentemente, conocí a los simbolistas franceses, que es como que algo que al adolescente le cala mucho. Y nada, entonces siempre he estado inmersa en la literatura y en la poesía en general. Muy bien. Bueno, antes de pasar a otra pregunta, quisiera preguntarte que si te gustaría leernos alguno de los poemas, el que tú quieras, de estos que están publicados. Ok. ¿Puedo leer día 1? Sí. Ok. Día 1. Es en las tardes de domingo cuando se abre la herida por donde salen todos los muertos, y la vida se desparrama por el piso como naranja de pulpa agonizante olvidada por la mano que la exprime. Dios no existe en las tardes de domingo, ni el amor, ni la amistad, ni la sensatez de la ocupación ociosa. En domingo los gatos no salen de casa, se echan con los ojos vagos en el eterno domingo en el que viven, sabiendo que ese día es más domingo que los otros domingos en los que habitan a diario. Las lagartijas no se arrastran en las tardes de domingo, tampoco los colibríes vuelan entre las flores, ningún capullo se abre para dar paso a una astromelia, ninguna hoja dulce brota de los troncos. Las hormigas y cucarachas regresan a su vida privada y secreta, insospechada por todos los que la odian. Solo un fino velo de polvo sobre la mesa, sobre la almohada, solo la telaraña rota y sin araña, suspendida en lo invisible de la esquina de la casa. Solo eso existe en las tardes de domingo. Ruina, estrago, vestigios de otra cosa, ceniza en el pelo, en los ojos y en los labios. El recuerdo de las visitas de mi padre en domingo, en las que sentado en el porche de la casa de mi abuela, hacía carros de madera y sillas para mis muñecas, y me contaba los cuentos de la tía Panchita y otros inventados por él mismo. Y me decía que en la guerra comían hojas de jocote y de guayaba, cuando estaban escondidos en el monte, y jugábamos juegos que tal vez había jugado con los otros guerrilleros de 14 años, de noche alrededor del fuego, cuando la muerte como un ángel le guardaba la espalda. Por aquí pasó un soldado todo roto y remendado, lo que vi que no llevaba, y yo me reía y me reía. Ahora ya no me río. Mi padre lleva muerto 5 años, y este no es un poema sobre mi padre. Es un poema sobre cómo en las tardes de domingo se abre la herida, como cauce en el que flotan todos los fantasmas, y no existe Dios, y no sopla el viento, y las bestias se esconden y las plantas no crecen, hasta que, avergonzado de tanto descansar, Dios regresa y da la cara el lunes por la mañana. Creo que estamos de acuerdo todos en que es un poema hermoso y tremendo. Hermosísimo, muchas gracias por leernos. Gracias. Oye, Jaime, hay una pregunta de Diana en los mensajes, ¿viste? Sí, es justo lo que iba a leer. Mira, dice Diana, yo quería preguntarte por la naturaleza de esa intimidad. Pienso, por ejemplo, en la peli de la última tentación de Cristo, la escena final donde Cristo le habla a Dios desde esa búsqueda de contacto. Mi pregunta en este caso, creo, gira en dónde sucede el poema. ¿Esa intimidad la sientes? ¿Cómo? ¿Sí está bien dicho, Diana? ¿O? Creo que sí, ¿no? ¿O quieres reformularla? ¿O así está bien? A ver, ahí va. Creo que no tiene micrófono o algo así, pero hay otros medios. Que por cierto, el domingo pasado fuimos al bosque y justo sentíamos que no había ningún insecto. O sea, porque como en este poema de que ningún retoño crece, y cuando leí el poema dije, sí es cierto, a lo mejor en domingo todos están
dormidos o de vacaciones, no sé. Pasan cosas raras los domingos. Ok, dice algo así sobre la intimidad y cómo surge el poema. Ajá, creo que tiene que ver con tus procesos, ¿no? Como cómo conectas tu intimidad con las ideas de un poema, ¿no? Algo así, creo. Ujú. Bueno, es curioso porque pienso que uno tiene que tener cierta disposición de la mente o del alma o del espíritu o de como quieran llamarle, pero porque a veces uno no recibe el rayo. Entonces yo siento que el artista o el poeta en específico tiene como una antena parabólica y a veces hay señal, a veces no hay mucha señal y entonces uno puede predisponerse para obtener esa mirada o esa señal que te va a permitir captar cosas. A veces es imposible y uno anda en otras y la señal no capta. Sin embargo, yo parto de alguna imagen, de alguna idea o de algún verso como juego lingüístico, más bien como algo que me suena bien, porque para mí es muy importante la forma también y el ritmo y ciertas cuestiones formales. Entonces, pasa de ahí y uno se engancha, uno como que agarra un ganchito, ya sea de la imagen, de la idea, de la palabra incluso, o del verso, que ya se me presenta de una sola vez, y a partir de eso construyo el poema. Eh, pero sí es un rollo la cuestión de la intimidad, de cuando yo digo, ok, tengo esto, tengo el inicio, que no tiene que ser el inicio, pero digo en el sentido de que del punto de partida, que no necesariamente tiene que ser el inicio del poema, sino que esa imagen o esa palabra o ese verso o esa... Entonces, de ahí a sentarme y a que tenga una forma más, digo, en sentido de borrador, tengo que tener cierta disposición que no siempre tengo y eso me juega en contra. Sin embargo, lo veo así. Es muy raro que me salga todo de una sola vez. El poema, el día 1, por ejemplo, sí ha sido una de las excepciones en que el poema estuvo casi terminado, la versión definitiva casi de un solo tirón, la primera vez que me senté, pero precisamente ese día yo tenía cierta disposición o estaba en el estado mental o espiritual y físico, material, en el estado correcto o indicado para que eso funcionara. Entonces es así. No debería ser así, creo. Eso me juega mucho en contra, que sea algo demasiado azaroso. Estoy tratando de cambiarlo, de tener más disciplina y de crearme las condiciones apropiadas para que pueda escribir de manera más fluida y de manera más disciplinada. Pero sí, No era América, no era domingo, ¿verdad? sí era. Era un domingo. Era un domingo en la tarde, sí, era un domingo precisamente como a las 5 de la tarde. Y era el domingo precisamente que era el cumpleaños de mi papá. Era un domingo 2 de enero del 2022. Lo tengo muy claro porque sí. Entonces, sí, y salió de un tirón y ya luego hice ciertas revisiones, ediciones, pero fue muy poco. Entonces, sí, ese ha sido un caso, pero lo que ha sido como que el poema se me da ya casi en su totalidad y ya casi terminado, pero casi es una excepción. Wow. A propósito de esto y del domingo, hay un amigo mío, un poeta nicaragüense igual, joven,
que se llama Andrés Moreira, que él ha hecho una recopilación de poemas sobre domingos, y sí, Wow. hay muchísimos, hay muchísimos poemas sobre domingos. Precisamente ya el domingo es como un motivo literario. Y igual sobre Laika, yo leí un poema de una escritora mexicana, ahorita no recuerdo el nombre, y hay canciones sobre Laika también. Entonces, una de Mecano. Esto para decir que uno no inventa nada, o sea, uno escribe sobre las mismas cosas. Yo no escribo el único poema sobre Laika porque nadie más conoce a Laika y nadie más ha pensado sobre Laika y yo no escribo sobre el domingo y soy la única persona que ha escrito sobre el domingo porque el domingo y yo algo, no. Entonces, cuando se habla originalidad en la poesía o en el arte, no se trata de que uno va a inventar la rueda. Uno escribe siempre sobre las mismas cosas, y Dios y el amor y la muerte igual. Llevamos miles de años escribiendo sobre eso. Entonces, sí, y está bien, me parece bien que haya muchos poemas sobre Laika y sobre el domingo. Y yo soy parte de la tradición de los poemas sobre Laika y sobre el domingo. Entonces, creo que la literatura va por ahí. Yo quisiera decir también que, además de, claro, estos temas también tratados, también hay como estas imágenes genuinas y como que solo tú sabes, ¿no? Como los que tu padre decía que en la guerra comían hojas de jocote y de guayaba, o este decir que decían los guerrilleros de 14 años. O sea, yo creo que todo eso también es como demasiado especial que nos lo cuentes, que me imagino que es el contexto de la guerrilla del Frente Sandinista, ajá, en los 70s. Y yo creo que es algo además de lo que hemos hablado mucho en este serenario, porque ha habido muchos poetas les ha marcado, ¿no? Realmente es como una situación que además responde aún hoy a nuestros días con el contexto de que el mundo nunca deja de estar así como complicado y como estas paradojas también entre la idea de luchar contra el imperialismo, pero también lo paradójico que puede ser igual una revolución o como que nada es tan sencillo, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera que nos leyeras el poema de Laika, pero no sé si quisieras decirnos antes algo sobre como todo este contexto de violencia y revolución que existe en Nicaragua para ti. ¿Tiene vigencia? ¿Es importante? Imagino que sí es importante. ¿O qué significa para ti? Bueno, lo que podría decir es que aunque uno trate, uno no puede escaparse de su historia o de la historia. Entonces, no es algo que necesariamente de lo que yo escriba a propósito, porque mis búsquedas van por otro lado. Sin embargo, no puedo escapar de eso. O sea, precisamente, aunque yo estaba buscando por otro lado, al final mi padre fue guerrillero, eso es un hecho, y yo conviví muy poco con él. Sin embargo, de los pocos recuerdos que tengo de él contándome esas cosas. Entonces, aunque mi búsqueda estética o mis búsquedas poéticas vayan por otros caminos que no sean explícitamente cuestiones políticas, al final no puedo escapar de eso. Y eso está ahí, aunque la intención del poema haya sido otra. No puedo escapar de esa historia de mi padre y del país en el que yo nací. Sin Claribel Alegría algo similar decía que la agrupaban en la generación comprometida y ella renegaba de eso, pero claro, en muchos poemas llegaba el tema, ¿no? Porque es parte de la vida. No sé si alguien tiene algún comentario o si no, o alguna petición, también pueden pedir algún poema a lo mejor que les gustaría escuchar, también porque es el acento de las personas que escriben poesía, su propia lengua, es un privilegio, ¿no? Nosotros lo leeremos a la mexicana, pero siempre va a ser una joya leerlo
escucharlo con la voz de originaria, ¿no? Así que si alguien tiene una petición también. Yo quiero que... Hola, América. Hola a todos. Hola. Yo quiero, no sé si hay algún poema en específico que a ti te gustaría leer en este momento y que te gustaría compartir con nosotros. Hay uno que me gusta mucho leerlo porque me gusta cómo suena, pero creo que eso no está acá, ¿o sí? Nos lo ahí en el Cómo chat y no. te escuchamos. Está en la página de Círculo de Poesía, Mar Parto. ¿Sí? ¿Lo leo? Ok. Mar Parto. The sea has nothing to give but a well-excavated grave. Marianne Moore. El mar no tiene nada que ofrecer excepto una tumba bien excavada. A veces te busco, vástago sin nombre, en las entrañas del agua de donde nace toda vida, en la iridiscencia dulce de las medusas y de las ballenas, en el misterio verduzco de las algas. Busco tu rostro, digo tu nombre quizá impronunciable, tu nombre que no existe, tu nombre manchado por la tinta de los pulpos, tan negro como el corazón del mar en el centro de la tierra, como el hilo de llanto que dejo bordado en los caminos, y como la seca leche al fondo de las dos fosas en mi pecho, negra leche amarga que nadie bebe ni de noche ni al alba. Criatura sin forma, mísera, anónima, cifra convertida en cero, vida convertida en nada. Dame el sosiego de no amar tanto el destino. Sálvame de los augurios que me pisan los talones y que como Edipo encuentran, aunque me arrope el cuerpo con sábanas de olas, aunque esconda la cabeza bajo la almohada. Caballito de mar, decímelo vos, con tu voz de cachorro muerto. Convenceme de que mi herida aún puede parir rosas y que otro parecido a vos aún puede crear un jardín en los desiertos salados que habitan en la palma de mi mano. Muchas gracias. Además tienes razón, la musicalidad de la cosa del poema es así como muy evidente. Que yo en varios momentos igual sentía un gran placer de decir las frases. A mí me encantan los versos largos, como donde hay como varios acentos y como creo que eso en tu poesía está muy presente, como este oído que hace que las cosas sean como ahí donde cae el acento es en alguna palabra como justo que la hace brillar más y todo es como muy muy vívido. Y bueno, por ejemplo, este poema igual es como de algo súper íntimo, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene como esta transformación en imágenes increíbles y estas metáforas como de mar, y también como esta referencia, ¿no? Como este diálogo con Edipo, con Marianne Moore, tú cuando escribes tienes como también un diálogo siempre como, como con otros escritores, ¿no? Como con otro tipo como que es lo que vi en algunos textos, como que este diálogo también con escritura, como con qué escritores últimamente te has sentido como más en conversación. Sí, es algo que hasta ahorita que lo estás diciendo vos estoy cayendo en cuenta, como que sí lo hacía, pero no le había puesto mucha atención. Es que es cierto, hay muchas conversaciones bastante explícitas con otros, como en este caso, como en el caso de Zambrano, como en este caso con Marianne Moore, porque sí, este poema nació un poco inspirado por el poema de Marianne Moore, de donde sale el epígrafe, que, ¿cómo se llama? A Grave, creo que se llama ese poema. A Well. Oye, ahorita no recuerdo específicamente el nombre, pero es como el pozo o una tumba. Entonces sí, hay conexiones, no sé,
yo estaba pasando o pensando en ciertas cosas y leí ese poema y entonces ahí se hace la conversación. Y entonces sí, a mí me pasa mucho eso. Yo digo que yo me doy cuenta cuando un poema o un poeta, puedo decir que se va a mi canon personal, es cuando me provoca escribir algo, o contestarle, o inspirarme, o robarle algo yo sí robo, o sea, robo, hay que saber robar, pero digo robar en el buen sentido. Eh, una imagen que te dispara otra imagen, una palabra que te dispara cosas, una estructura también. Entonces, cuando estoy leyendo algo y me provoca eso, yo digo, este poeta me lo llevo a mi canon personal, o a mi, no sé, a mis santos, a mi... Sí, sí, definitivamente. Yo creo que también espero que hayamos estado haciendo eso porque igual hicimos algunos ejercicios, algunos de los de aquí, y justo inspirados en los poemas que hemos estado leyendo. Entonces sí, yo creo que la poesía es también un diálogo, ¿no? Tanto con los vivos como con los muertos, como con los orgánicos, inorgánicos. Este, Entonces, y ahora estoy conversando mucho estoy leyendo poesía rusa, entonces a mí me gusta muchísimo Marina Tsvetaeva. ¿Hay alguien de Rusia acá que me pueda decir cómo se pronuncia bien el nombre? Sí, lo pronunciaste muy bien, es Marina Tsvetaeva, sí. Lo pronunciaste perfectamente bien. Bueno, sí, ella igual es una de mis santas patronas personales, y con ella converso mucho. Con ella converso mucho y tengo cosas en borrador ahorita que sí fueron conversaciones con ella. y y como de Latinoamérica o de Nicaragua, ¿hay algún autor que recientemente esté como presente? Bueno, de Nicaragua a mí me gusta mucho Ana Ilse Gómez, que es una poeta que era más o menos de la misma generación de Claribel Alegría, y de esa generación de los 70 y de los 80. Ella no ha sido muy conocida en el extranjero, tanto como otras personas de su generación, como Claribel o como Yoconda Belli o Cardenal. Sin embargo, ella es alguien que me gusta mucho. Y, y voy a sonar como un poco ñoña, pero Darío es Darío, y uno no puede escaparse de Darío. Y sí, hay ciertas cosas que me gustan, pero no puedo decir como que mis referentes sean necesariamente poetas del canon nicaragüense. Más bien, mi canon va por otro lado, más allá, no por nacionalidad necesariamente, sino que por búsqueda estética o por afinidades. Entonces, sí. Muy bien. ¿Y algún otro tipo de lecturas o no solo lecturas, así como cosas que para ti sean como muy estimulantes? No sé, como otras cosas que te gusten a ti, que sientes que forman parte de tu escritura. Bueno, digo, yo en general siento presencia de la filosofía, también siento presencia de eh, pues de la naturaleza, ¿no? Como de esa observación, pero ¿qué otras cosas? Sí, más que todo la filosofía, la naturaleza, la literatura, la poesía, y cierta cosa intimista o mm,
confesional, no quisiera llamarlo necesariamente confesional, pero al principio estos poemas que han estado publicados van más por esa línea. Estoy tratando de desapegarme un poco de eso y de alejarme un poco de la influencia confesional. Y, por ejemplo, hay un poema que está, bueno, es que no sé si esto una publicación que hubo en El Salvador, no sé si esos poemas los vieron. Vimos los de la revista Cardenal y los de Círculo de Poesía. Ah, ok, bueno, no importa. Pero sí hay un poema por ahí, que uno de los últimos que escribí, que sí está un poco alejado del estilo y de las referencias usuales o que había escrito antes, y entonces eso me crea un problema o un conflicto que no sé cómo manejar porque, bueno, y lo resolví de cierta forma, que fue dándoselo a un heterónimo, a la manera de Pessoa. Entonces ese es un poema como que escribió otra persona que se llama Gongorina Parker, porque sí fue un poema que se alejaba mucho de lo que usualmente he hecho y tiene como referencia a otras cosas, que era precisamente lo que hablabas, tiene como referencia, más referencias pop y más referencia a la cultura de internet y a cosas que creo que me suenan un poco extrañas si me la adjudico a América. Entonces, como que me quise deshacer un poco de eso y se lo di a otra persona que no existe o sí existe. Y entonces estoy viendo eso, estoy buscando, porque creo que también hay una parte de mí a la que le interesan otras cosas, como la cultura pop o cosas más, o la música popular, u otras cosas que se alejan del estilo que he estado escribiendo. Y entonces estoy tratando de ver qué pasa, de ver si abrazo eso y decir que si eso soy yo o si eso es algo que le compete a otra. Wow. Pero porque a mí me interesa eso? Porque también tuvimos una pequeña plática sobre la idea de poesía confesional. En tu caso, ¿qué es lo que te hace querer como alejarte de como esto, como este tipo de estilo? ¿O qué es lo que piensas actualmente de ese tipo de escritura? No, voy a hablar en relación a mí, con lo que yo considero que yo podría ser confesional. No me voy a meter con poetas confesionales a la manera de Plath o Sexton o Lowell, sino que pienso que yo sufro de solipsismo y de autorreferencialismo y me parece que eso puede ser cansado y puede ser un poco caprichoso, y entonces quería dejar de ser tan autorreferencial me parece a mí, quizá estoy juzgándome mal, quizá no sea así, pero me pareció que eran como que yo misma me cansé de sonar como una niña malcriada, berrinchuda y emo y depresiva, y entonces como que fue un defecto que yo noté y que quise ampliar mi mirada y ver de otra forma y ver otras cosas que estén fuera de mí, y también utilizar otras voces poéticas que no sean necesariamente yo también. Entonces eso como exploración del oficio, quiero decir, para explorar otras cosas y para descubrir qué otras cosas puedo hacer. Entonces es como que para salir de eso que se me hace muy fácil y retarme a ver de otra forma. Y creo que eso va más allá de la poesía, ese reto a ver de otra forma y a ver otras cosas, porque también me va a ayudar a mí a poder desapegarme un poco de mí misma, porque yo paso demasiado tiempo
pensando en mí misma y viviendo todo como que fuera el centro del universo. Entonces eso también es una práctica para un poco meditativa, un poco desapegada, que quiero explorar más. Entonces, sí. Wow. ¿Alguien tiene alguna pregunta, amigues? Yo tengo muchísimas. Pero debí de haberlas anotado, la verdad, o debí de haber interrumpido. Pero bueno. Mis preguntas son como pura curiosidad. Entonces, si quieres contestar nomás. Nada, a mí me dio mucha curiosidad preguntarte, porque al comienzo como que nos hablabas sobre de que sufrías la poesía, ¿no? Y de que le huías. Y yo quiero saber cuáles son las razones personales. O sea, quiero entender más eso, ya que pues podemos estar acá contigo y hacerte preguntas. Ya, yo pregunto nomás. A ver, sí, bueno, te voy a contestar porque no importa, pero sí es algo, son razones personales precisamente, es una falta de confianza en mí y es una falta de confianza en que tengo talento o capacidad o lo que sea para escribir. Sí, es un poco eso, ¿no? Es un poco... Creo que mis referentes literarios me han jugado un poco en contra, porque sí, a mí me encanta el romanticismo y a mí me encanta Rilke, y entonces la visión que yo tengo del poeta es demasiado idealizada en un mal sentido. Y entonces yo digo que yo no me siento digna de ser poeta, precisamente porque por esta posición del poeta como una vasija para la divinidad o para el universo, para ciertas cosas, o para la belleza, o para Dios, como le quieran llamar, que para mí es casi lo mismo. Y esto de ser un mediador entre el ideal, Dios, belleza y la tierra. Entonces yo siento que eso es para otra gente que tiene algo que yo no. Y entonces eso es como un sentimiento de no ser digna de la poesía. Suena raro, pero sí. Y entonces, y sí, porque sí, yo lucho mucho con eso, ¿no? Con la confianza y con que me lean y con que me escuchen y con creer que tengo algo que decir. Entonces, por eso digo, es un trabajo constante en lo que estoy ahorita para tratar de escribir más y de publicar un libro ya por fin, porque pues han leído las cosas, pero no tengo un poemario todavía, ni un libro de cuentos, que también escribo cuentos. Entonces sí, me ha costado mucho, ha sido una pelea conmigo misma y también de alejarme un poquito de esa visión tan idealizada de los poetas y de la poesía que he tenido, y creer que puede ser algo que yo puedo hacer. Te agradezco mucho que la verdad que contestar eso y nada, como eh, es muy bonito, bueno, por lo menos para mí de escuchar y me imagino que para otras personas también, porque muchos acá en esta sala pues somos artistas, hay muchos poetas y así, y creo que son sentimientos que son comunes, ¿no? Eh, entonces, y para mí es muy valioso que alguien comparta eso, entonces te lo agradezco, de verdad. Muchas gracias. Además, yo creo que a todos nos encantaría también leer ese libro, porque al menos a mí me han gustado todos los poemas. Ah, yo tengo otra pregunta. Yo quiero saber, Jaime, ¿cómo conociste a América? Ahora sí que como dicen en esta caricatura
de los padrinos mágicos, internet. Sí, por el Círculo de Poesía hicieron como un ciclo de poesía nicaragüense que curó un tal Francisco Ruiz, que yo no conozco, pero supongo que de América sí. Y ahí estuve leyendo a varios poetas y América fue de las que más me gustó. Y Oye, y yo brevemente te busqué ahí en el Instagram, pero no te encontré, entonces quizás no estés ahí o no sé ¿Yo? dónde está. ¿Sí? Sí, ahí estoy. Por ahí A ver, estoy. pásalo porque yo no encontré. ¿Cómo se escribe acá? A ver, abajito hay como una ventanita como un cuadro de diálogo que dice Open Chat. ay, chucha, me fui. No, me Ese es perdí, mi ya. usuario. Pero no publico nada mucho, pero bueno, me pueden seguir y lo sigo. Ahora, nos gustaría escuchar algún poema. ¿Alguien quisiera tener alguna petición? O si tienen otra pregunta, también adelante. Este, si no pueden salir así. Yo quisiera pedir el de Cantos al Misterio. Ok. Cantos al Misterio 2, ¿verdad? Sí, pues Es que hay, no, el es que, que hay 1 y 2. ajá, el que tú quieras. O los dos. Bueno, los dos. Está bien. Sí, Em, em, Canto al Misterio 1. En nada han de tornarse la opulencia del helecho, los amaneceres preñados de oro, la caricia animal, el amor fuego y el amor ala. Nada será también este miedo de pensar en el día en que esta que soy ya no más sea, y mis párpados sean finos como alas de polilla, y mi carne tenga el gusto de fruta fermentada. ¿Qué hago entonces con esta belleza? ¿Cómo conservo para siempre la opulencia del helecho, los atardeceres preñados de oro, la caricia animal, el amor fuego y el amor ala? ¿Qué puedo hacer con tanta belleza, sino grabarla inútilmente en piedra, para que ojos nuevos, que alguna vez serán viejos, la entierren consigo en un sueño del que no han de despertar jamás? 2. Cuando yo viva en el vecindario de los muertos, abonando yo misma mi jardín y mis flores, crecerá una no me olvides, pequeña, purpúrea y pudorosa, justo en las afueras de mi casa. No me enteraré. No escucharé los amaneceres, con el pecho hinchado de raíces, entonando laudes para mis hermanos. No soy la primera y no seré la última. Solo me sumaré al misterio. Ojos vieron, ojos ven y ojos verán, y la belleza seguirá, imperturbable, por el resto de los siglos. A mí me encanta ese poema porque también hablabas de este solipsismo, pero me gusta porque tienes como al principio como esta cosa así muy humana, ¿no? Como de pensar en la memoria y lo frágil de nuestra existencia y la angustia de ser olvidado. Y en la segunda parte es ahí es ese sonido. Es como esta otra cara en la que estás pensando también en el mundo después de ti, ¿no? Como en ese mundo donde van a seguir creciendo flores por los siglos de los siglos. Y siento que pues es como esa latencia, ¿no? Que hay el del poeta, que sí es como la persona que uno piensa que es como más ensimismada, como que solo piensa en sus propios sentimientos, pero también esa misma intensidad es la que lo lleva a sentir la locura que le rodea y la belleza que le rodea. yo acerca de este poema también quería preguntarte si también, así como en otros poemas que hemos mencionado, tenías en mente algún diálogo, o sea, como con otros poemas u otros poetas, si en ese también lo tenías, porque a mí me recordó algo, pero quiero preguntarte primero a ver qué tal que si es lo mismo. Mm,
Estoy tratando de recordar, pero creo que no. O quizá sí, pero muy inconsciente o quizá no me acuerde. Sí, es que a mí me recordó mucho pues la segunda parte, cuando hablas como bueno, me encanta esa parte en la que dices como que cuando vivo en el vecindario de los muertos, abonando yo misma mi jardín y mis flores, y también cuando dices, con el pecho hinchado de raíces, bueno, o sea, esa parte me gusta muchísimo y me recordó, bueno, y también como que tal vez, justo, o sea, como em, me recordó mucho una parte que es como la que más recuerdo del cementerio marino, que dice, que habla como justo de cómo esos muertos están abonando, ¿no? Y como dice, como que crecen flores en las fuentes del llanto, ¿no? O sea, como en las cuencas de los ojos de las calaveras, y como que el hecho de que los cuerpos sean alimento como para las plantas, y lo describe de una manera muy bonita, me la recordó. Y como hace rato mencionaste que te impactaron mucho, bueno, no sé si él sea, o sea, sé que no sé si sea correcto decir que él es simbolista y si no sé, pero bueno, como hablaste de que te impactó mucho el simbolismo francés, tal vez inconscientemente tenías algo de, de ese poema o de alguno similar, así como que hable como de los muertos como abono o algo así, pero me gustó muchísimo esa parte. Ah, no, eso quizá muy inconsciente, pero no fue algo que tuviera presente o quisiera de forma intencional. Entonces, pero yo creo que todo lo que uno lee, todo lo que uno ha leído, se queda en un archivo inconsciente precisamente y que uno al final regurgita todo lo que ha leído de cierta forma. Entonces, y todo te Sí, influye, todo. sí, sí lo creo. Pero también está bueno que es como, hay como diálogo con la literatura y el conocimiento, pero también de pronto hay esta visión, así como la imaginación de pronto nos pone una imagen y de pronto sabemos que tenemos que contar esa imagen. Y yo creo que, como por ejemplo esta escena en la que estás en el barrio, los vecindarios, ¿no? Es como esta escena de imaginación, pero también pensé en el poema de Raíces, su final es como una imagen como súper surrealista, pero no es ese surrealismo que no sabes de dónde vino, sino como que esa escena extraña conecta con todo el sentimiento de lo que estás hablando sobre el desarraigo y de pronto tú como entre las nubes, como viendo alrededor el cielo, como, ¿cómo dice? A ver, ah, bueno, igual y nos podrías leer ese poema porque me parece muy bella esa transformación como de sentimiento, como muy, como un poco más realista y después todo se transforma en esta imagen como loca, pero que en ese momento nos hace todo el sentido y da toda la emoción del poema. Ok. Raíces. Nadie quiso saber más de mí, ni mi madre, ni esa otra mala madre, la patria, ni mis supuestos hermanos, los que caminan erguidos y comparten conmigo el sol y beben de la misma agua. Enferma estoy de desarraigo. He de buscar la palabra virgen, la imagen aliada y amiga, que abra mi imaginación como gabinete de rosas y entierre en mi alma raíces húmedas, frondosas, que me eleven en espirales al cielo. Y quizás sí, con la cabeza entre las nubes, en mi elemento, pueda dejar de ser ya la mujer más sola del mundo. Sí, me parece hermosa esa escena de estar viendo tú entre las nubes y esa soledad mágica, casi es mágica, no es como... ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo siento que sí quiero como
agregar algo, aunque siento que está como en esa oscuridad visual y de mi mente, pero a mí me parece como muy, primero como en ese primer poema que leíste de Domingo, cómo construyes la relación con el tiempo, con ese tiempo lento, con ese tiempo que es casi como no movible, ¿no? Ese tiempo de no hacer o que no pasan cosas y luego como ese tiempo se transforma dentro de como otros temas cuando hablas de muerte o de como putrificación pues, del cuerpo material de esa forma poética, también estás jugando con el tiempo de la manera muy, muy hermosa. Yo digo que sí, como que totalmente veo cómo estás conectada a través de tiempos con Marina Tsvetaeva, con simbolistas, pero como que justo me parece como muy, muy interesante cómo usas, cómo construyes ese tiempo a través de como que sin decir nada, como a través de que se mide el tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy hermoso. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué signo eres? Géminis. ¡Wow! Por eso las nubes son tus elementos, ¿no? Sí, va por ahí. Yo, bueno, si quieren, les cuento un poquito en este poema que es bastante pequeño, para contar un poco precisamente cómo conecto y cómo converso con mucha gente, porque precisamente aquí converso como con 3 personas diferentes. En este poema Raíces, bueno, primero hay una conversación con Simone Weil, con la filósofa. Ella tiene un ensayo que se llama Echar Raíces, precisamente. Y entonces habla del desarraigo del desarraigo social y material que pueden tener las personas y que eso conlleva consecuencias funestas, el tener un desarraigo. Y yo siempre me he sentido desarraigada, como ya comentaba antes, y en un limbo, sin pertenecer mucho a ninguna parte y siempre como en el margen. Entonces, por una parte está esa imagen de las raíces inspirada por Simone Weil. Luego también está estos 2 versos de los hermanos que caminan erguidos. Esto es una conversación con Virginia Woolf. Ella dice, había puesto antes Ejército de Erguidos, que es como ella lo llama, pero al final lo cambié. Ella tiene un ensayo que se llama Sobre la enfermedad, donde habla sobre no, se llama Estar enfermo, perdón, donde habla sobre la enfermedad y entonces yo también tuve unos problemas ahí de salud, entonces igual yo pensaba en la gente que está afuera viviendo la vida, que son el ejército de erguidos porque yo estaba en cama y porque el enfermo está en cama. Y vos te sentís igual también no perteneciente al ejército de erguidos de la gente que anda caminando a las 9 de la mañana afuera y viviendo la vida y vos en una cama enfermo. Entonces eso viene de Woolf, esa parte de los que caminan erguidos. Y luego la parte de las imágenes aéreas o del aire sí tienen que ver con mi signo, que yo no creo en el horóscopo ni mucho menos, pero me pareció curioso precisamente que tal vez no estoy arraigada porque estoy volando y porque paso en mi cabeza y eso también es una imagen de pasar en las nubes, como dice muy coloquialmente el dicho. Y entonces eso también viene de Gastón Bachelard, que él hace una diferencia entre los poetas y los elementos. Entonces dice que hay poetas del aire, poetas del agua, poetas de tierra y poetas de fuego. Y entonces por ahí haciendo un juego con mi signo zodiacal, a pesar de que no crea mucho en eso y haciendo también referencia a mi sentimiento de desarraigo, entonces ahí también tiene esa referencia a Bachelard. Entonces, sí, precisamente ahí hay como referencias o conversaciones, creo que más que todo referencias a
a muchas otras personas y a muchas otras obras. Entonces creo que hasta el momento es algo que es bastante común en lo que hago. Está hermoso porque no es obvio, pero lo usas, o sea, es como lo que dijiste de robar bien, ¿no? Como que está esa inspiración, pero Pero es que es más que robar, es como, claro, te inspiraste en estos textos y sin tener que citarlos, porque no hace falta, estás ahí como mezclando, ¿no? Como estos mundos y estas ideas, y al final es un poema increíble, así como, yo creo que muchas cosas vienen así, de también, de atreverse a juntar nuestras lecturas, nuestra experiencia, lo que escuchamos, como es como un poco hacer un collage, también a veces hacer un poema. sí, pero bueno, ahorita que lo estoy explicando así, lo puedo ver de esa forma y eso es algo de lo que me di cuenta ya luego de haberlo escrito. Sin embargo, en el momento no es como que yo estoy pensando, ¿y ahora qué referencia hago? Y qué no es algo que hago de forma calculada o intencional. Luego yo me doy cuenta de cómo salen todas las referencias, porque yo creo que mi cosmovisión personal y está hecha de libros, creo yo, y de las cosas que he leído y de la música. Y creo que sí, mi vida ha sido estar acompañada de gente muerta y de libros y de cosas, sí. Entonces creo que al final la manera en que yo veo al mundo también está impregnada de eso y entonces solo sale así, no es algo que en el momento haga de forma intencional. Es maravilloso. ¿Tienen algún otro comentario o algo, amigues, por ahora? Yo, yo tengo algo más. Bueno, bueno, yo quería preguntarte, acerca de lo que decía, bueno, decían tú y Jaime al principio, ¿no? Como esa referencia a que Nicaragua es como, incluso tú dijiste un refrán, ¿no? ¿Puedes repetir el refrán? Porque se me cortó en ese momento y no lo escuché muy bien. ¿Cuál era el refrán? Era de algo de cada cuatro, ¿qué? Algo cada cuatro, algo, ¿no? Sí, que no me acuerdo tampoco cómo exactamente, pero va por que cada 2 cuadras hay un poeta, o que un poeta vive, sí, algo así. Ah, bueno, sí, justo, algo así, creo que igual, que ya lo había escuchado de Nicaragua y bueno, pues sí, como dices, ¿no? O sea, es atípico, o sea, no sé si único, pero sí es atípico que un poeta sea como, em, pues como prócer, ¿no? Casi casi que se enseña en las escuelas como prócer de la patria. Entonces yo quería preguntarte si nos puedes contar un poquito de cómo fue vivir en un país así, ¿no? O sea, como me imagino que pues en las escuelas como que está muy, bueno, o sea, que también hacía el ejercicio, ¿no? Como me imaginé que probablemente en las escuelas nicaragüenses pues se incentiva más que los niños escriban poesía o los adolescentes o así, pues pensé que, o sea, en mi caso, en mi experiencia, pues también como que los hay, ¿no? O sea, hay como que el concurso de declamación o que el concurso de poesía para los símbolos patrios o ese tipo de como ejercicios que se hacen en las escuelas, pero pues siendo que mm, pues Nicaragua pues por lo que, bueno, o sea, a mí como extranjera, ¿no? Me parece como que tienen una relación como todavía más, pues, pues como fuerte, ¿no? Con la poesía, o no sé, por lo menos esa impresión me da y eso es lo que se conoce. Entonces, pues te quería preguntar cómo fue tu experiencia, si crees que o sea, como que, porque creo que algo que comparto como con muchos compañeros como que escriben poesía aquí en México, es que si bien nos hacían esos ejercicios o como si bien nos enseñaban en la escuela pues poesía, como que se enseñaba muy em, como algo muy solemne, ¿no? O como algo muy ajeno hasta cierto punto a la expresión cotidiana, a lo mejor como de nosotros, como de diario, ¿no?
Entonces, quería preguntarte si para ti o para ti y tus compañeros de escuela fue como algo distinto, ¿no? Si se les enseñó a ser como más amigos de la poesía de cierta manera, no sé. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Eh, en la escuela sí es muy común que se estudia mucho, en los programas de educación pública se estudia mucho a Darío y se estudia mucho, eso me parece muy, muy curioso, porque precisamente esta cuestión del canon nacional, se estudia mucho la literatura nicaragüense y un poquito de literatura española y de ahí nada. Entonces es como que sí, y Darío sobre todo. Se hacen concursos en todas las escuelas de la musa dariana que recita poesía y antes era un poquito más suave en el sentido de que no estaba tan institucionalizado, pero ahora con la dictadura ha pasado algo muy curioso que precisamente vos decías casi un prócer. No, Darío es el prócer junto con Sandino, es el prócer de la patria y algo que ahora está totalmente tomado por la dictadura y por el partido de gobierno. Entonces, al cisne de Darío le pusieron un pañuelo rojinegro en el cuello. Eh, y sí, y entonces toda la gente en Nicaragua, el máximo orgullo es Rubén Darío, las personas se saben los poemas de memoria, a pesar de que no sean grandes conocedores a profundidad de la obra, sí conocen los títulos, sí se saben algún verso, es muy común eso. Y sí, es el máximo orgullo del país, un poeta. El príncipe de las letras castellanas, le dicen también. Bueno, pues quisiera, como que también pensaba que esta sesión también un poco sirviera para compartir algunos de los textos que hemos escrito a lo largo de de este mes. Y todos son inspirados en poetas nicaragüenses. Entonces, no sé si quisieran compartir con América y con todos nosotros alguno de estos textos. En realidad, si escribieron uno, está bien. Si no escribieron ninguno, también está bien. Pero creo que también está chido como tener como espacio de escritura y lectura. Y creo que estamos frente a una poeta también con un gran talento que igual nos podría dar algunos consejos o no sé, alguna observación interesante. Entonces, si alguno de ustedes quiere leer alguno de sus textos, creo que estaría muy genial. Yo puedo leer algo que escribí hoy, antes de la sesión. Esto, ¡Sí, Karina! ¡Qué emoción! Yo creo que está muy inspirada, aunque no me di cuenta, pero justo como en un momento lo escribí y dije, a ver, ese sí es como muy onda de Ernesto Cardenal en ese poema en particular, pero bueno, ya está escrito, no hay, there is no way back. Aquí va. Aquí va. Se llama Mini Hiperhogares. Puede ser que mi casa esté llena de agujeros negros primordiales, minúsculos como un átomo y pesados como una montaña, colapsando bajo de su propia gravedad, atravesando planetas, rocas y cuerpos humanos sin que los noten, como pájaros sin alas, sin picos, sin garras, sin colas, sin plumas, sin músculos, sin huesos, sin sangre, sin vida, sin muerte, volando con toneladas de peso invisible, un espectro nebular, un micro hiperobjeto que provoca vórtices de espacio-tiempo y habita las dimensionalidades tan altas que no podemos acceder, aunque fumemos mucho. Su reloj está hecho de piedra y mineral. Su tiempo es el tiempo de la hipocresía. A inicios del siglo XX, Edmund Husserl descubrió que no importa cuántas veces volteas una moneda, nunca puedes ver el otro lado como el otro lado. Todos los objetos son coquetos. Todos los objetos tienen secretos. En esta opacidad se encuentran nuevos símbolos, que son, si te fijas bien, viejos símbolos, yuxtapuestos de maneras lúdicas y hostiles.
Las guillotinas son esvásticas para morir en el único río vivo de la ciudad. ¡Qué refrescante! El calor no es un hiperobjeto, sino su traducción. El calor es una forma en la cual un hiperobjeto nos hace el amor sin protección y nos comparte sus memorias, demasiado inmensas para ser recordadas. Ellas se imprimen en la piel como lunares que crecen bajo la mirada de Mercurio retrógrado. En esta séptima extinción masiva provocada por las mafias inmobiliarias, hasta Demodex, el ácaro que vive en mis pestañas, no está a salvo. La destrucción también es formativa. Tiene sus propias herramientas para esculpir. La mutación destructiva es cuando un cuerpo se transforma en otro cuerpo dentro del mismo cuerpo. Y este cuerpo no recuerda nada. En mi hogar hay una jaula para atrapar nahuales. No es recomendable dormir dentro porque a veces se llena de agujeros negros primordiales, pegajosos como hongos, y puede provocar la putrefacción parcial del alma, o eso se dice. En la noche escucho cómo crujen las croquetas. En realidad, es imposible atrapar a un nahual. Eso es todo. Wow. Wow, qué loco. Ahí está en el docs de poemas de los sirenos, ahí están los poemas que han escrito ustedes. A mí también se me hizo muy Joaquín Pasos por todo este énfasis en la materialidad de las cosas. Sí, también. Suena lista. Agujero negro primordial. Me gusta mucho eso. Es que la cosa fue, esa tarea en particular fue como basarnos en noticias como semicientíficos y científicos que nosotros encontramos. Entonces, una de esas noticias, bueno, como ese poema estaba basado en dos noticias. Primero que científicos descubrieron que hubo micro hoyos, como micro agujeros negros, como que micro agujeros negros pueden existir en tu casa, eso fue primero. Y segundo fue que tu cara puede ser un lugar perfecto para un ácaro. Entonces dije, ok, bueno, por ahí va, por la casa y como esas dimensionalidades raras de que puede vivir allá, ¿no? Está increíble, yo digo. Wow, muchas gracias, Karina, por ese espíritu. ¿Alguien más quiere leer algún texto? Pues yo igual escribí antes de entrar hoy. Les voy a compartir un poema de A un ver. poeta nicaragüense que se me había olvidado mencionarlo, que también me gusta mucho, que Alfonso Cortés. Ujú. Muy chido. Y esto también me recordó a Alfonso Cortés y este poema en particular. Lo voy a poner en el chat. No sé si la forma se va a dañar por el formato. Los versos. Bueno, no, ahí está. Un regalo. ¿Quieres leerlo o no? ¿O quién quiere leerlo? O si quieren, Marita, que lea su poema, que ya estaba muy emocionada. No, pues nada más iba a continuar en la lectura de los nuestros. Y también, como decía que escribí antes, como Cari, y creo que eso todavía es un work in progress, pero ahí va. Y creo que al final sentí que hice el ejercicio como una mezcla de todas las premisas, ¿no? De algo personal, de los objetos y de también como la noticia, ¿no? Principalmente pensé en el de la noticia, ¿no? Y bueno, dice, Mantino, los días son tan largos, los días son tan cortos cuando everyone is trying to show they are actually having fun. Sigues en casa aislado en depresión porque allá afuera tampoco hay consuelo. Soñar en poesía es hacer del tiempo espacio caósmico, espacio de codificación voluntaria, esfuerzo de inventiva, haces del terror meditación activa, Savasana, Om Shala. The New York Times. Japón se despide de los pandas chinos, Issei Kato. En medio de las tensiones políticas entre Tokio y Pekín,
Los osos emblema de la diplomacia de China abandonan su cargo. Y vos, y tú y cualquiera que decís, que escribís en tu fachada virtual, que te describes como alguien sin interés en la política. Not even a soft pretty bear is free. No hay panda que no sea emblema de la diplomacia china. No hay panda libre de tensiones políticas. ¿Qué crees de vos? Que cargas con una ID física y virtual, que entregas voluntaria e involuntariamente tus datos enteros al orden cumulonimbus de la fe digital, que psicométricamente estás, al igual que los pandas, fichado y perteneciente al orden cumulonimbus, flotando junto a millones más en la frágil, ordenada, sedienta memoria digital, en un bolsillo, en un aparato, en el aire, cerca de todos, lejos de algún lugar, lejos de la meditación activa, Savasana, Om Chala. Pero ¿quién en su sano juicio se pregunta, Xiao Xiao, panda? Sano juicio, le responde Lei Lei, su panda gemelo. Mientras se alistaban para irse de Japón en medio de las crecientes tensiones con China. Y ya ahí me quedé. Está increíble. Ahí va, van a pasar más cosas. Wow, me encanta esta cosa cute y a la vez súper seria, ¿no? Sí, pues acaba de salir que ya devolvieron a los dos últimos pandas que estaban en Japón, que son unos gemelos, que son ellos Xiao Xiao y Lei Lei. Entonces, pues porque hay tensiones con China y pues ya, o sea, China dijo ya no más pandas para Japón y pues ya los regresaron, entonces pues fue como, evidentemente pues toda una noticia y la gente pues fue a despedirse de ellos y, y pues sí, se me hace muy cabrón, o sea, o sea, pues siempre discutimos sobre el nacionalismo y como la construcción del Estado-Nación mexicano y en general de los Estados-naciones, ¿no? O sea, que es tan reciente y que fue tan avasallador con las historias de las demás naciones ya preexistentes y como los símbolos, la escritura, las imágenes son constructoras de esa realidad nación, pues no me gustan los símbolos nacionales, pero si tuviera solo uno al que respetaría sería los pandas, ¿no? A los pandas y a Rubén Darío. Es el símbolo nacionalista que me representa un panda. Ahí es que Y bueno, yo les quiero leer uno chiquito que dice. Sí, ¿no? A ver, este que yo hice se basa en la idea de las cosas como vivas de Joaquín Pasos. Se llama Advio Home T115 y dice: tu lavadora semiautomática venía con un fantasma. La compraste de remate y cuando la conectaste nada encajaba en ella. Las mangueras venían agujereadas, el tubo del desagüe no estaba a la altura correcta del drenaje. Al picar el centrifugado, el tambor bailaba como un cráter. Una noche, antes de usarla por primera vez, te prometí en medio de un trance de ternura que mañana tendrías calzones limpios. Dijimos esto a la medianoche y a los pocos minutos la lámpara automática del pasillo que da a tu departamento se encendió de la nada y se quedó así largo rato. Una sombra se adivinaba tras de la puerta. En esta casa hay presencias, me comentaste, y pegamos las orejas a nuestros pechos, estómagos e ingles para confirmar que también nosotros éramos presencias. Lavadora barata encantada, eras tú quien nos escuchaste y abriste la puerta de la azotehuela, bajaste con cuidado las escaleras de caracol y te paraste frente a nuestra puerta mientras hablábamos de ti sin respeto. Es el alma de su primer dueño, anciano muerto de un paro cardíaco al recordar durante el ciclo de lavado a su esposa muerta en el huracán Katrina.
Es el alma en pena de Alva John Fisher, inventor de las lavadoras, recordado hoy por nadie, y residente de los peores vástagos de su progenie. Es el amor vivo del director Béla Tarr, quien estrenó su película Gente Prefabricada un 12 de diciembre, fecha del cumpleaños de tu perra Sarnita, y cuyo final consiste en la escena de un matrimonio infeliz comprando su primera lavadora. Dijiste, dijimos, susurró una quinta o sexta presencia en la habitación. No, no creímos ninguna de estas teorías. Somos racionales. Es el alma de la lavadora Advio Home T115, porque los objetos domésticos tienen alma. Harta de seguir trabajando aún, bebiendo mugre, detergente y pelusas. Envidiosa de nuestro amor. Ya. Igual escribí ayer así de un tiro, pero bueno, charrales. ¿Algún otro amigo quiere leer un poema? Claramente va a cerrar América con el poema que ella quiera, pero ¿alguien más quiere leer algo? Karina levantó su mano, ¿no? ¿O no se la pudo bajar? No la puedo bajar. Quería como poner, y ahí dice, ya se bajó. Bueno, yo tengo una pregunta también. Ujú. No, pero no iba a hablar alguien. Creo que no. Ah, ok. No, mi pregunta era para vos, Jaime, que cómo fue el proceso de selección de estos, bueno, en general, cómo ha sido, porque yo sé que van a seguir viendo otros poetas de Latinoamérica, pero respecto a Nicaragua, ¿cómo decidiste los poetas que han visto? ¿En qué se basó tu criterio de selección? Pues No mío, yo no digo, de Francisco Rudiel, de Claribel y de Ernesto y de aquí, ¿no? Pues Joaquín Pasos. Pues en este caso, dos de estos poetas, Cardenal yo lo leo desde hace años, porque en México como que cuando hubo protestas en el 2012, yo estudiaba letras y la facultad entró en huelga, bueno, en paro, y hubo unas antologías que preparaban alumnos de semestres más avanzados, y yo ahí conocí a Cardenal leyendo los salmos y los epigramas, y desde entonces lo leo muchísimo y me ha influido mucho. Joaquín Pasos igual me lo mostró un amigo hace como unos meses y quedé muy impactado, así que por ese lado fue mi historia lectora. También estuve justo investigando, leí Alfonso Cortés, Paliés, leí como Daisy Zamora, como que leí varios, y entre estos que leí que no conocía mucho, Claribel Alegría me gustó mucho, y Ruiz Udiel también fue una recomendación de un amigo, así que pues así como un poco como lo que yo sé, pero también la verdad preguntando entre amigos, como que estaría bueno leer, ajá, como para... Uh-huh. Uh-huh. ¿Y por qué no seleccionaste a Darío? Ah, sí, porque sí me hubiera gustado, pero como que siento que es igual otro curso aparte. Bueno, también porque quería usar como de poética modernista, como ya como siglo XX, pero todo el mundo va a leer Darío, porque hoy se ha hablado mucho. Bueno, ¿algún otro poeta por acá? Si no, no pasa nada. Tengo uno chiquito. A ver, ¿quién es? Perdón. Nada me inspira, solo el tema de esta sesión, una situación en que me sentí horrible o incómodo. Entonces, ahora voy. Pinky Girls 13. Pinky Girls 13. Una letra a la gloria, al revés a la madre. Ahora intentaré morir. Y voy a escribirlo, pero la historia es que se usaba AIM en México o en Nicaragua. AOL Instant Messenger. Fue una aplicación en que
Este fue un gran trauma para mí. Tuve un crush en una chica, de hecho la hermana de mi mejor amigo, y su username era PinkyGirls13. Y todo se sabía que había tenido este crush. Y entonces mi mejor amigo creó un username de Pinky Girls con un Z en vez de un S y me mandó un mensaje, like, oye, he escuchado que te gustó y me gustaría salir contigo. Pero era una mentira, era mi mejor amigo. Y entonces, me di cuenta, estaba muy emocionada y de repente me di cuenta que era una mentira, era falso. Lloré, tenía 13 años más o menos y entonces estoy tratando de sumir este trauma. Sí, voy a escribirlo en el chat. Está muy bueno, qué buena motivación, muy real. Wow. ¿Alguien más? Si no... Hablar a calle para siempre. Pues está el que compartió América, ¿no? En el chat. Sí, justo quería preguntarle a América si podíamos leer el de Laika, pero sí, estaría bueno. Igual, ¿alguien quiere leer este que es muy bello de Alfonso Cortés? Yo quiero leer. Sí. Listo. Ya. La canción del espacio. La distancia que hay de aquí a una estrella que nunca ha existido, porque Dios no ha alcanzado a pellizcar tan lejos la piel de la noche. Y pensar que todavía creamos que es más grande o más útil la paz mundial que la paz de un solo salvaje. Este afán de relatividad de nuestra vida contemporánea es lo que da al espacio una importancia que solo está en nosotros. Y quién sabe hasta cuándo aprenderemos a vivir como los astros, libres en medio de lo que es sin fin y sin que nadie nos alimente. La Tierra no conoce los caminos por donde a diario anda, y más bien esos caminos son la conciencia de la Tierra. Pero si no es así, permítaseme hacer una pregunta. Tiempo, ¿dónde estamos tú y yo que vivo en ti y tú que no existes? Wow. Muchas gracias, América, por esta recomendación. Aquí está el poema de Billy. América, ¿nos puedes recordar el nombre de la persona que escribió este poema que mandaste, por favor? Alfonso Cortés. Uy. Gracias. Y ahora, ¿quisieras leernos algún poema que tú quieras, América? Está bien. Ok. ¿Puedo leer la elegía para Laika? Sí. Elegía para Laika. No pudo escucharte, Laika, no pudo escucharte. El dios de Berkeley no pudo escucharte. En la soledad del espacio y en la estrechez de la cápsula, tu llanto se ha perdido. Viviste estirando los días hasta que llegaron aquellos que, cautivados por el brillo de tus ojos y tu temple, te eligieron como la mejor de todas. Jugando a ser Adán te dieron un nombre, te quitaron el hambre, te sacaron las pulgas y bebiste agua,
Te hablaron y moviste la cola. Te estrecharon entre sus brazos. Los viste hacer cosas incomprensibles, tocar botones, usar diversos artefactos, pero en tu lealtad ciega para con los hombres te perdiste. Perdiste como tus hermanos el instinto feral del lobo y no sospechaste. Te engañaron sus ropas blancas y los creíste ángeles extraños, mas no sabías que eran como aquel que, preso de gravedad, prefirió reinar el infierno con un libro en mano antes que ser esclavo de la gracia. Los viste por última vez a través de la ventana de esa matriz de lata. Levitaste y te elevaste en esa casa con alas. Fuiste la reina de los tuyos y de todos nosotros por un segundo, y te sentiste fuerte, alta, hasta que el terror te rasgó las tripas y tus patas se volvieron garras. El calor redondo se prendó de vos y fuiste pájaro de llamas. Tu piel se cubrió de estigmas, el lomo se te abrió en dos como flor de lava. Desesperada llamaste a Dios que lo ve todo en todo lado. Pensaste que estando cercana al cielo, tu llanto se escucharía más claro que las plegarias de los que gimen aquí abajo. Pero el cielo estaba vacío, y por sus pecados moriste, perra, pájara, cordero, Cristo hirsuto inmolado. Y pensaste también en tu última hora, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si una perra llora en el espacio, ¿realmente lo hace si no hay testigo de su llanto? Ni siquiera el Dios de Berkeley pudo haberte escuchado. Sad y hermoso a la vez. Wow, pues ahora sí, ya estamos llegando al final. Si alguien tiene un comentario, ahora es el momento para América o en general. Yo tengo un comentario. Yo siento que al principio cuando dije sobre Laika y como que no sé si, y luego como América me contestó de la forma tipo, o no sé si fue como contestamiento o, pero como que sentía que no sé, a mí me encantó, me gusta mucho como, ay, no sé, como que sentí tantas cosas, justo como creo que la poesía tiene que ser leída a voz alta porque con eso como tu tono, la manera como, esa como melancolía que está como de alguna forma inherente en tu manera de como leer tu poesía, es como que es súper importante para entender lo trágico que es este poema y de verdad, como ese cuando se parte en dos, ay no, está muy, es justo como que estoy sintiendo que esa forma de ver esa situación o imaginarla, especularla, es como justo entre como lo que ahora estamos hablando como es imaginación especulativa, ¿no? Como que está basada en ciencia y ese intento de tratar de ver desde la perspectiva como de otros seres vivos, pero o como que ese como punto de vista tradicional que es como desde lo humano. Y yo siento que tú como lograste como ese como punto in between, ¿no? Como entre dos cosas, como que viste casi como desde posición de Dios que no lo puede escuchar, ¿sabes? Es como que me parece como súper, no, está muy precioso ese poema, muchas gracias. Gracias. Pues sí, amigos. Creo que todos estamos muy agradecidos con América. Creo que ya no hay comentarios, ¿sí? Solo uno, no olvides apagar antes la grabación, antes de apagar la cosa Sí. para que digamos la grabación. Gracias. Que la de Joaquín Pasos Exacto. sí se guardó, solo que creo que es más civilizado pausar esta cosa. Yo pensaba que no se había guardado. A ver, ¿de una vez?